When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos para ver qué significa la forma algebraica y logarítmica de una expresión. Para ello tenemos aquí las 5 propiedades enumeradas del 1 al 5 y vamos a ver qué significa forma algebraica y forma logarítmica. Esta sería la forma algebraica de una expresión, es decir, como vemos, es una combinación de letras y números unidas entre sí por operaciones de suma, producto, potencia y división. Esta sería la forma logarítmica de una expresión. Y lo que vamos a hacer es esta expresión logarítmica, encontrar quién sería su expresión algebraica correspondiente y estas expresiones algebraicas vamos a ver qué significarían o cómo obtendríamos la forma logarítmica utilizando las propiedades. Para ello vamos a aplicar a estas expresiones algebraicas los logaritmos. Normalmente siempre se utiliza logaritmo decimal, como vemos aquí. Y entonces empezaremos aplicando los logaritmos a la expresión. Por tanto, vamos a obtener el logaritmo de a, que será logaritmo de 10 al cubo b al cuadrado partido por c a la cuarta. Utilizando la propiedad número 2, vemos que tenemos el logaritmo de un cociente y que por tanto esto será el logaritmo de 10 a cubo b cuadrado menos el logaritmo de c elevado a 4. Puesto que esto es el logaritmo de un producto, utilizando la primera propiedad, podremos decir que es la suma de los logaritmos de cada uno de los argumentos. Por tanto, será el logaritmo de 10 más el logaritmo de a al cubo más logaritmo de b elevado a 2 menos el logaritmo de c elevado a 4. Vemos que ahora lo tenemos todo en forma de sumas y restas. Por tanto, podré ir utilizando las propiedades 3 y 4 para poder terminar la expresión. En primer lugar, tendremos aquí el logaritmo en base 10 de 10 y por la propiedad número 4 sabemos que eso da 1 más logaritmo de a elevado a 3. Por la propiedad 3 sabemos que esto será 3 por el logaritmo de a. De la misma forma, logaritmo de b cuadrado será 2 logaritmo de b y logaritmo de c elevado a 4 será 4 logaritmo de c. Y de esta forma hemos llegado a la expresión logarítmica de esa expresión algebraica. Bien, vamos a ver cómo actuaría el logaritmo en esta expresión. Para ello, aplicamos el logaritmo a esta expresión, es decir, a más b por c elevado a 4 partido por 3. De la misma forma que antes, puesto que tengo el logaritmo de un cociente, obtendremos el logaritmo del numerador, es decir, a más b por c a la cuarta, menos el logaritmo del denominador, o sea, logaritmo de 3. Esto, utilizando la propiedad 1, veremos que es el logaritmo de a más b
más el logaritmo de c a la cuarta menos el logaritmo de 3. Esta expresión, logaritmo de a más b, tenemos que observar quién es el argumento. Es el logaritmo de una suma. No tengo el logaritmo de un producto, no tengo el logaritmo de un cociente, no tengo el logaritmo de una potencia, por tanto no puedo aplicar ninguna de esas propiedades. De hecho, el logaritmo de a más b quedaría como una expresión de esa forma. No se puede aplicar ninguna propiedad ahí y quedaría simplemente así. Por otro lado, logaritmo de 3 tampoco se puede terminar de calcular, ya que no corresponde a ninguna propiedad. ¿Qué tendríamos que hacer? Dejarlo como tal, ya que logaritmo de 3 es un número y se podría llegar a calcular en la calculadora su valor. Y por tanto, esto quedaría finalmente logaritmo de a más b más, aplicando la propiedad 3, 4, logaritmo de c menos el logaritmo de 3. Vamos ahora a ver cómo, a partir de esta expresión, puedo llegar a quién es el valor de a, es decir, quién es la expresión algebraica de esta expresión logarítmica. Para ello vamos a utilizar las propiedades, pero en sentido contrario a la que lo usábamos hasta ahora. Si lo que obtenemos aquí es 4 logaritmo de a, podré decir por la propiedad 3 que esto es el logaritmo de a elevado a 4. De la misma forma, tendré logaritmo en base 10 también, claro, como todos, de b elevado a 3. Más logaritmo de c elevado a 1/2 menos 4. Pero 4 lo puedo escribir como 4 por 1. Y 1 sabemos que es el logaritmo en base a de a. Como nuestra base es 10, esto será el logaritmo de 10. Y por tanto ya estaremos en disposición de utilizar la misma propiedad de los casos anteriores. Y tendremos logaritmo de a la cuarta menos logaritmo de b al cubo más logaritmo de c elevado a 1/2 menos el logaritmo de 10 elevado a 4. Bien, ¿qué tenemos ahora? Diferencias y sumas. Por tanto, tendré el logaritmo de una expresión en la cual obtendré números en el numerador y en el denominador. Esto será logaritmo de a elevado a 4, como este es menos logaritmo de b al cubo por la propiedad 2, este factor lo tendremos en el denominador, puesto que aquí tengo una suma, será c elevado a 1/2, y puesto que aquí tengo una diferencia, tendré 10 elevado a la cuarta en el denominador. Y por tanto, lo que podré decir es que la expresión algebraica a no es otra que a elevado a 4 por c elevado a 1/2, o lo que es lo mismo, raíz de c, partido por b elevado a 3 por 10 elevado a 4.